Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Como siempre, hermanos, me siento contento de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos una clase muy interesante por las aplicaciones que tiene esta lección. La lección de hoy se titula La fiesta de 3 días y medio. De eso vamos a estar hablando y hoy, como siempre, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos estudiando en el capítulo número 11, verso 1 al verso número 13. Así que, hermanos, tenga allí la palabra de Dios cerca de usted, pero vamos a empezar con lo siguiente. Imagínese por un momento que usted enciende el televisor y entonces mira en las noticias que hay una fiesta mundial. Todos en el mundo están alegres, están festejando e incluso como si fuera una época navideña, están intercambiando regalos de puro gusto, de pura alegría. Pero fíjese bien, cuando usted entiende el motivo por el cual la gente se está felicitando, se está intercambiando regalos, entonces yo creo que ahí es donde la respuesta puede dejarlo a usted helado, puede dejarlo a usted, no sé, de pronto conmocionado por la razón por la cual el mundo, la gente, está celebrando. Imagínese usted nada más. Si usted pregunta en ese momento por qué celebra todo el mundo de manera mundial, no hay un rincón en todo el mundo que no esté celebrando. Cuando usted pregunta la razón, la gente le va a decir, porque la verdad ha muerto. En esta porción que vamos a estudiar, nosotros vamos a ver que a veces la iglesia y los principios que la palabra de Dios enseña, la humanidad, las personas, parece que pisotean estas verdades o estos valores espirituales. La promesa que Dios nos va a dar en esta lección es de que Dios tiene el control de todo. De pronto, ahora entramos en esta porción del libro de Apocalipsis, de pronto salimos de estos juicios que han estado llegando, ¿verdad?, en la naturaleza, en la humanidad. Ya vimos el poder de la palabra de Dios, el compromiso que se tiene con la palabra cuando la palabra es comida, ese compromiso que es amargo el de saber que muchas personas no van a tener la salvación porque no están aceptando la palabra de Dios. Pero ahora, de esa parte en la que el profeta Juan, el discípulo amado de Jesús, esa parte en donde es puesto para ver estos juicios, ahora se traslada, las imágenes se trasladan a la tierra y en la tierra la gente está celebrando que la verdad de Dios ha sido cerrada. Tengo una pregunta para ti. En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto sientes que el mundo de hoy está celebrando el haber silenciado la voz de Dios? ¿Qué tanto sientes que el mundo celebra que la palabra de Dios, sus valores, sus enseñanzas y sus verdades no tienen, en el punto de vista del mundo, no tienen ya la influencia que debería de tener? Bueno, del 1 al 10, ahí anota al margen de tu Biblia o en tus notas, ¿cuánto piensas tú, verdad? ¿Cuánto piensas tú que tanto el mundo celebra que han logrado silenciar la voz y las verdades de Dios? Vamos a reflexionar en 3 aspectos importantes de esta porción de la Biblia, y en estos aspectos importantes vamos a ver esta celebración, esta confrontación de la verdad del mundo con la verdad perfecta de Dios. 3 aspectos, y aquí va el primero. Está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, que es donde estamos estudiando, versículo 1 y 2. Fíjese bien, primer aspecto, el límite
de lo intocable. ¿Hasta dónde lo intocable es de veras intocable? Fíjese bien, le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, dice Juan el discípulo amado, levántate y mide, fíjese bien, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán, o sea, pisotearán la ciudad santa 42 meses. Interesante, anote por allí el número 42. Juan recibe una caña de medir. A diferencia de nosotros para medir, hoy utilizamos un metro, una cinta métrica, es la forma en la que nosotros medimos, ¿verdad? Longitudes. Juan recibe una caña de medir. Para aquellos tiempos se medía a través de este tipo de artefactos. Pero la orden de Dios para Juan es la siguiente: mide el templo, mide el altar, pero deja fuera el patio. ¿Quiénes se encuentran en el templo? ¿Quiénes se encuentran en el altar? Bueno, aquí nosotros vemos que la palabra medir es una reclamación de propiedad. Dios le está diciendo a Juan, quiero que midas el templo, quiero que midas el altar. En otras palabras, quiero reclamar a todos los que se encuentran dentro del templo y del altar como mi posesión, parte mía. Entonces Dios reclama y de esta manera le da una protección a los adoradores de Dios. ¿Quiénes son los adoradores de Dios? Su iglesia. Todos los que conforman su iglesia tienen una protección, le pertenecemos a Dios, somos parte de Dios. Y Dios le está diciendo al mundo, ustedes pueden pisotear las paredes externas, pueden pisotear toda la parte física o material de lo que viene a representar la iglesia, pero en lugar de adoración, los corazones de los adoradores, el espíritu del creyente, ese le pertenece a Dios y está bajo llave, está bajo el cuidado de Dios. En otras palabras, ese corazón del adorador es intocable para este mundo. Dios está, primero, antes de hacer cualquier otra cosa, primero Dios está protegiendo a su pueblo. Hermano, hermana, usted es parte del pueblo de Dios, usted es adorador de Dios, usted está protegido por el Señor. Vamos a ver, ¿qué significa estos 42 meses? Que equivale a 3.5 años. Fíjense, en toda esta sección van a aparecer 3 cifras. Una de ellas es 42 meses. La otra es 3.5 años. Entonces, fíjese qué interesante. Esto significa que hay un límite que Dios le pone al mal. Recuerde que siempre se ha preguntado la humanidad, ¿por qué Dios no acaba con el mal? Este texto nos dice a nosotros que Él protege a su pueblo. El mal se manifiesta de tal manera que pareciera que es poderoso, pero Dios dice, el mal tiene un límite. El enemigo puede perseguir a la iglesia externamente, pero no puede invadir el lugar santísimo donde hay comunión con Dios. Dice Zacarías capítulo 2, verso 1 al 5, anótelo como referencia. En esta parte de Zacarías vemos a un hombre que se levanta para medir la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Y Dios le promete a la ciudad y a los que se encuentran dentro de ella, Dios les promete ser un muro de fuego alrededor de ella. Medir es sinónimo de protección divina. Entonces, Dios está dando una protección especial para su pueblo, aunque pareciera que afuera, en el exterior, el mundo está pisoteando, la maldad está aparentemente ganando, la maldad se está manifestando. Sin embargo, Dios protege a su pueblo y dice, la maldad tiene un límite, 3.5 años. Significa pues que no llegan al número perfecto, que es un número quebrado por mitad. O sea, el número 7 es un número perfecto, es el número perfecto en la Biblia. 3
¿Qué significa todo esto? Que Dios conoce tus medidas exactas, Él sabe cuánto tú puedes soportar y ha marcado una línea roja al enemigo y este enemigo no lo puede cruzar. Tu fe es el área que Dios ha medido para protegerte. Nuestra fe, la confianza que tenemos en Dios es la que nos permite a nosotros no permite que el enemigo rebase esa línea. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 9 dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Esta medición que Dios le ordena a Juan significa estas palabras del apóstol Pablo: Dios conoce a los que son suyos. Dios tiene la medida exacta de quienes le pertenecen. Y los que le pertenecemos a Dios tenemos una protección especial. Así que el enemigo no puede cruzar esa línea que es la confianza que nosotros tenemos en la sangre del Señor Jesucristo. Vamos ahora al segundo aspecto de esta parte del libro de Apocalipsis. Vamos a esta segunda parte. Esta parte es una parte que nos muestra una pintura un tanto terrorífica de lo que sucede en la visión que tiene el apóstol Juan, en esta visión que tiene en el libro de Apocalipsis, esta revelación que se le da de parte de Jesucristo al apóstol Juan. Verso 3 al 6 dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Si usted multiplica los números que hace rato le dije, que son 42 meses, los multiplica por 30 días. Si usted los multiplica por los meses, por 30 días y multiplica 365, no le va a dar la cuenta, porque no es de acuerdo a nuestro calendario, sino es de acuerdo al calendario bíblico. Y en el calendario bíblico cada mes tiene 30 días. Algunos meses en nuestro calendario, el calendario que nosotros usamos, algunos meses tienen 28 días o 31 días. Es allí donde usted no le va a dar la cuenta. Pero si usted hace una perfecta cuenta, multiplicando en este caso 3 años y medio, si usted hace una cuenta, entonces le va a dar la medición correcta, 1260 días. 42 meses equivale a 1260 días. Estos son la mitad del 7, que es el número perfecto. Esta mitad significa que este número está quebrado, que este número no puede avanzar. Cuando hablamos de quebrado, es un número que ya no puede avanzar más porque ya está dividido, ya tiene un límite. Fíjese qué interesante. Pero dice aquí: y daré a mis 2 testigos, subraye 2 testigos, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Interesante. Aquí vemos 2 testigos. El testimonio ferviente. Estos 2 testigos predican. Estos 2 testigos son los canales del poder divino. Se les llama olivos porque el olivo, el aceite de olivo, es la fuente del Espíritu Santo. Ese aceite de olivo representa al Espíritu Santo. Y los candelabros tienen la función de dar luz en las horas más oscuras de la historia de la humanidad. Entonces, algunos dicen que estos 2 testigos son
Moisés y Elías, que tendrían que regresar resucitados en tiempos postreros. Esta es una de las formas en que muchos interpretan, aunque no están muy de acuerdo muchos teólogos con esta interpretación. Otros más piensan, ¿verdad?, que es la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esta es una forma más acertada, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento, al ser la palabra de Dios, la palabra de Dios fluye por medio del Espíritu Santo y alumbra en el lugar oscuro, en el corazón de la humanidad, alumbra hacia la maldad, disipa el mal, disipa el caos. Así es la luz del candelabro, la luz que sale de la palabra de Dios. Pero también, ¿verdad?, algunos hacen la aplicación de que estos dos olivos y estos dos candelabros, que son los dos testigos, representan a los cristianos militantes, los cristianos que tenemos que llevar a cabo la gran misión, la gran comisión. Es interesante, ¿verdad? El fuego que sale de la boca de ellos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios consume, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios juzga, la palabra de Dios convierte. Dice, qué interesante, ¿verdad? Entonces, estos dos testigos son, de alguna forma lo entendemos, la palabra de Dios, la verdad de Dios presente delante de toda la humanidad. Qué interesante. Pero fíjate bien, vamos a una referencia que se encuentra en Zacarías, capítulo número 4, verso número 6. Dice así la palabra de Dios: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira cómo dice entonces esta palabra. Esta es una alusión directa de los dos olivos. El poder viene de la fuente inagotable del Espíritu Santo. Así que, hermanos, el poder y el propósito de esta palabra no solamente es la de ser proclamada, sino también tiene como propósito convertir, consumir o juzgar a la mentira. En otras palabras, juzgar la maldad y juzgar a aquellos que hacen maldad. Bueno, el mundo odia a los que, el mundo no odia a los cristianos silenciosos, pero el mundo sí odia a los testigos que brillan, porque su testimonio, el testimonio de estos testigos, tiene una elocuencia grande, y los testigos, aquellos cristianos que proclaman la palabra de Dios, a través de ellos el Espíritu Santo fluye, a través de esta palabra que es la palabra divina del Señor. Si Dios te llamó, hermano, para que tú le hables a alguien, no puedes callarte. Sin embargo, a la humanidad no le gusta que le digan en qué está equivocada. A la humanidad no le gusta que la contradigan en sus mentiras. A la humanidad no le gusta que le señalen su maldad. Es por eso que la humanidad quiere siempre destruir la palabra de Dios, o destruir a aquellos, o burlarse de aquellos, o pisotear las enseñanzas de aquellos que siguen, que militan, que son testigos de lo que Dios ha hecho en sus vidas y que ahora lo proclaman delante de todos. Dice Lucas capítulo 10, verso número 19. Lucas capítulo 10, verso 19 dice: he aquí, dice el Señor Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra de Dios aquí nos dice que Dios mismo respalda la invencibilidad del testigo mientras éste cumple la misión. Fíjese bien, si usted se fija en las notas de aquí del libro de Apocalipsis, usted va a ver que el testigo no puede ser atacado mientras está predicando, mientras se lleva a cabo su predicación. Una vez que la predicación ha sido dada, entonces el testigo es atacado por el mal. Pero fíjese bien,
Entonces ya vimos nosotros, ¿verdad?, de que Dios protege a su pueblo, aquellos que son militantes verdaderos, aquellos que son su iglesia. Su iglesia da ese testimonio de la palabra del Señor, la verdad de Dios. Y dice que son dos testigos porque en la antigüedad, en la ley mosaica, para que un argumento, para que una acusación fuera verdadera, se requería de dos testigos. Es por eso que aquí son dos testigos. Ellos hablan la verdad de Dios y es confirmada por el otro testigo. Por eso son dos. Muy bien, vamos al tercer aspecto. El aspecto es el soplo que silencia la fiesta. Veamos verso 7 al verso 13. Mire lo que pasa. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los dos testigos. Y los vencerán y los matarán. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. 3 días y medio es la mitad del número 7. Seguimos con este número simbólico, un número quebrado, un número que en el cronómetro de Dios tiene su límite. El mal, la maldad tiene su límite. Y sigue diciendo, verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y mire, y dieron gloria al Dios del cielo. ¡Qué maravilla! ¿Se acuerda usted que en el juicio que hizo Dios con la humanidad, en este sonido de las trompetas, la humanidad no se arrepiente? Bueno, aquí la humanidad se arrepiente al ver lo poderoso de la palabra de Dios, lo poderoso de estos testigos que son muertos y después resucitan. Mire, el mundo celebra, aquí vemos en esta parte, en este aspecto, vemos al mundo celebrando la muerte de los testigos. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad que a ellos les atormentaba, ahora nunca más, según ellos, nunca más volverá. Qué interesante, ¿verdad? El mundo celebra muchas veces cuando a la iglesia le va mal. El mundo celebra muchas veces cuando el cristiano cae en situaciones difíciles. El mundo pisotea las verdades de Dios, trayendo verdades que son mentirosas. Hoy en día nosotros hemos oído muchos argumentos que tratan de describir cómo es el hombre, qué es el hombre, qué significado tiene el hombre, qué identidad tiene el hombre. Y esa identidad que el hombre busca es una identidad sin Dios. Y entonces celebran que no tienen a Dios porque piensan que no lo necesitan. Pero aquí el texto dice que este espíritu, esta palabra enviada por Dios para ser testificada por estos dos testigos, ¿verdad? De pronto, cuando ellos mueren, cuando ellos son expuestos, cuando ellos son pisoteados durante 3 días y medio, entonces viene el soplo de Dios, viene la vida que da Dios y vuelven una vez más a tener vida. Fíjate bien, cuando los testigos se ponen de pie y suben al cielo, de acuerdo al texto, el miedo que ahora tiene la humanidad se reemplaza por la fiesta. La resurrección es la prueba final
de que Dios tenía razón. Los enemigos no solamente son derrotados, sino que son testigos de la gloria que ahora ellos desprecian. Un día el Señor vendrá y traerá a resurrección a todos aquellos que confiaron en Él. Cuando el mundo piensa que la verdad de Dios, cuando el mundo piensa que nunca más verán cristianos en su vida, la palabra de Dios nos dice aquí que Dios, a través del Señor Jesucristo, traerá resurrección a todos aquellos que confiaron en Él. Y Dios permita que usted y yo sigamos fieles y seamos de ellos, de esos cristianos, que cuando resucitemos podamos ver cómo la humanidad humillada ahora le dé la gloria a Dios y digan, en verdad, Dios tenía razón. Fíjese bien, Ezequiel capítulo 37, verso número 2 dice, habla aquí de un escenario de una guerra, una gran batalla. El campo quedó con muchos soldados muertos, muchos guerreros muertos. La visión que tiene aquí Ezequiel es la de huesos secos, cráneos sin carne, soldados muertos, guerreros muertos. Pero dice el texto, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¿Cómo es posible que ellos hayan tenido este espíritu y hayan revivido? ¿Cómo es posible que se hayan puesto nuevamente en sus pies? ¿Cómo es posible que un ejército completo haya vuelto a tener vida? Tuvieron vida porque Dios le ordena, de acuerdo a este texto de Ezequiel 37:10, en el contexto vemos que Dios le ordena a Ezequiel, profetiza, háblales, diles, pero Ezequiel les profetiza, pero aquellos no pueden tener vida hasta que viene Dios y sopla vida a esos huesos secos. Y es cuando entonces esos huesos secos comienzan nuevamente a tener músculos, a tener tendones, a tener apariencia, a volver a ponerse en sus pies. Esta es la forma en la que Dios restaura estos huesos secos con aliento de vida, el aliento que viene de Dios. Esa palabra, esa misión que Dios pone a estos dos testigos, trae el aliento de vida para que las personas puedan pasar de la oscuridad a la luz de Dios. Vemos en la segunda carta, en el libro de Juan capítulo 16, versículo 20, lo siguiente. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se multiplicará en gozo. El Señor Jesús profetizó que la fiesta de la maldad, la fiesta de la humanidad, el intercambio de regalos celebrando que la verdad de Dios ha sido derrotada, bueno, el Señor Jesús dice que esa fiesta es temporal y que pronto va a acabar y que Dios ha preparado una victoria a través de su Hijo Jesucristo para todos sus discípulos. No te desesperes, hermano, por las victorias temporales del mal. Querido hermano, el mundo puede hacer una fiesta sobre todo aquello que parece una derrota para el cristianismo. Un proyecto fallido, ¿verdad? Puede provocar la burla de la gente. Proyectos que como cristianos quisiéramos que funcionaran, pero sin embargo, ¿verdad? Dios tiene la última palabra. La fiesta del enemigo tiene fecha de caducidad. El reino de Dios es para siempre. El reino de la maldad está quebrado. Tiene un límite, de ahí ya no puede traspasar ese límite. Déjame terminar la lección con estos siguientes aspectos. Fíjate bien. ¿Por qué Dios le da a Juan este mensaje? ¿Por qué Dios le dio a este mensaje a Juan? Al igual que los hermanos del primer siglo, nuestros hermanos del primer siglo, ellos estaban en lugares como en Éfeso, en lugares como en Roma, durante el imperio de Domiciano, y estaban muchos de ellos siendo ejecutados, sus negocios estaban siendo confiscados, y el nombre de Jesús era el motivo, solamente ese motivo, para que muchas personas murieran
en las plazas. Pero este mensaje no es una teoría del futuro. Este mensaje, hermanos, es el oxígeno para la supervivencia de los hermanos del primer siglo, y es el oxígeno que nos permite a nosotros mantenernos firmes, sabiendo que Dios tiene el control de la situación, de la historia en la que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Hoy, cuando miramos las noticias, lo que está sucediendo del otro lado del mundo, a muchos de nosotros nos pone a pensar. A muchos otros les hace pensar que una tercera guerra mundial se está desencadenando, de que puede esto traer mucha necesidad, mucha hambre, que puede traer mucha decadencia. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, nosotros tenemos un oxígeno, es el aliento del Señor por medio de su palabra. Cuando los hermanos del primer siglo escucharon estas verdades, la vara para medir con la que fue medida el templo y el altar, ellos comprendieron que aunque el César destruyera su cuerpo, la parte exterior de ellos, Dios, oiga bien esto, Dios ya había reclamado sus almas como su propiedad. O sea, los hermanos del primer siglo estaban recordando por medio de esta enseñanza, por medio de esta revelación del libro de Apocalipsis, que estaban en la lista de los protegidos de Dios. Y hoy en día, usted y yo, si seguimos fieles, usted y yo, que entregamos nuestra alma al Señor Jesucristo por medio de las aguas del bautismo, nos encontramos en esa lista de protegidos de Dios, porque formamos parte de los adoradores, de esos adoradores que se encuentran dentro del templo, enfrente del altar. Hermano, hermana, tenemos un respaldo cada vez que hablamos, cada vez que profetizamos la palabra del Señor, cada vez que le hablamos a alguien de la enseñanza de la Biblia, tenemos un respaldo eterno, un respaldo poderoso de un Dios que está en el control de todo. El mundo puede hacer fiesta, la hizo de acuerdo al texto, con los cadáveres de los dos testigos, y esto hacía que la gente se alegrara mucho. Pero los hermanos del primer siglo aprendieron que si el mundo los miraba como un espectáculo y celebraban la derrota de ellos cuando eran llevados ante los leones para morir en las fauces de los leones, para ser llevados a las cárceles, para ser golpeados y muertos, mientras que la gente celebraba esto, ellos entendían ahora que eso no era una derrota, sino una victoria, porque Dios en el cronómetro divino les dio un límite a la maldad. Ellos entendían ahora que su maestro los ayudaría a estar en pie hasta el final. Y es la verdad, el Señor nos permite a nosotros mantenernos en pie hoy hasta el final, hasta el día en el que el Señor venga por nosotros. Querido hermano, el mundo hoy en día puede celebrar que la verdad de Dios parece morir. La verdad de Dios parece que cada día no tiene menos influencia. Es lo que el mundo cree. Pero déjeme decirle algo. El mundo sigue enviando regalos de tolerancia, de tolerancia falsa y de relativismo. Viven las personas en una forma relativa, de acuerdo a cómo ellos se sienten con los demás, pues así es como viven. El mundo vive en una tolerancia del modo de vida. El modo de vida parecido al de Sodoma y el modo de vida parecido al de Egipto. Uno, de ser exhibicionistas, de tener sentimientos y emociones muy bajas, con pasiones muy bajas, como aquellos sodomitas, y también de tener esa influencia de esclavizar a la gente. Sin embargo, la voz de la iglesia sigue pesando hoy en día y sigue teniendo influencia y poder
gracias al Espíritu de Dios. Así que, hermano, hoy váyase usted a dormir con estas 3 certezas. La primera, tú eres propiedad de Dios. Dios te ha reclamado, Dios te ha medido, Dios te ha marcado y ahora eres parte de su reino y eres parte de él. Tú eres propiedad de Dios. Lo segundo, tu misión es segura. Si tú tienes miedo a hablar de Cristo, es porque a lo mejor todavía en tu corazón no has entendido el gran poder que hay, porque la palabra es la poderosa, no eres tú. Así que el testimonio que tú des no va a ser detenido por nadie. Pueden burlarse, pueden a lo mejor negarse a aceptarlo, pero no podrán destruirlo. Así que no tengas miedo, tu misión está segura. Tu victoria es inevitable. El Espíritu que le dio vida al Señor Jesucristo y le resucitó de entre los muertos. Ese mismo Espíritu es el mismo Espíritu que Dios utiliza para darnos vida a nosotros. Y ese mismo Espíritu nos otorga esa vida por medio de su palabra, la palabra de Dios, la palabra que tiene vida, la palabra que hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Así que, hermano, hermana, no te desanimes si tú ves que en el mundo pareciera que el mal está prevaleciendo. No te desanimes por eso. Más bien, recuerda que Dios tiene preparada para ti y para toda su iglesia, para cada uno de nosotros, una victoria sobre el mal. Hermanos, hermanas, qué gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga.